Rafa, si tuvieras que decir qué es lo que has estado buscando toda tu vida, ¿qué podrías Me alegra, responder? me alegra que me hagas esta pregunta. Pues yo me he dado cuenta que lo que estoy buscando toda mi vida lo podría enfocar desde varios lugares, pero una de las respuestas más claras sería: he estado buscando toda mi vida, ¿qué es aquello que he estado buscando toda mi vida? Porque para mí el problema es siempre ampliar el foco y ver el contexto más amplio para saber en qué coordenadas me estoy moviendo. Entonces, desde ahí, ¿qué hacer? Si quieres, en un lenguaje más sencillo, podríamos decir que lo que yo he estado siempre buscando es la verdad. Llegar a saber qué es verdad. Y recuerdo perfectamente una vez, cuando yo tendría entre 7 y 8 años, que volviéndome loco con este tema, llegué a una conclusión que parece tautológica, una pescadilla que se muerde la cola, pero creo que aquí hay más sabiduría de la que parece. Y llegué a decirme: mira, para mí es verdad lo que es verdad. Es decir, no tengo por qué casarme con ninguna visión parcial, con ninguna escuela, con ninguna filosofía, con ninguna tradición, con ninguna religión, sino simplemente con la pura búsqueda de la verdad. De tal manera que yo puedo estar temporalmente y provisionalmente en un lugar y puedo ser, por ejemplo, ateo materialista, hasta que vea que esa verdad se me queda pequeña, como que ya no da la talla, o yo he crecido y ya no me vale la misma chaqueta que me ponía, y entonces pueda ir a una verdad más amplia. Y si voy todavía más allá, diría que lo que he estado buscando es lo que relaciona todo aquello que he estado buscando. Pero como creo que de esto quieres hablar tú, mejor te dejo. No sabes de qué hablar porque ni siquiera de qué voy a hablar porque ni siquiera lo hemos planteado antes, ¿no? No, me llama la atención porque yo diría que lo que he estado buscando siempre es algo así como el amor, sí, como el saboreo del amor, como poder vivir en amor. Era como mi búsqueda más honda, y de hecho cuando he tenido como algún tipo de experiencia, como de acercamiento a eso, siempre ha sido una experiencia profundamente amorosa, ¿no? La experiencia mística como profundamente, como una experiencia de amor, como una, yo diría que certeza incluso de que estamos sostenidos o hemos sido creados por un amor incondicional. Claro, por eso yo te decía antes que he estado buscando aquello que buscaba y que a la vez he buscado la relación entre todas las cosas que buscaba, que suena un poco enrevesado, pero creo que me voy a explicar muy claramente, porque el problema con la búsqueda de la verdad es que es inalcanzable, porque para saber qué es la verdad yo tendría que estar por encima de la verdad, pero esa verdad necesariamente, si es la verdad total o la verdad global, tiene que incluirme. Es decir, para llegar a saber la verdad última habría que ponerse un peldaño por encima del misterio o un peldaño por encima del todo y poder verlo desde fuera. Sería como hacer, yo qué sé, pues una foto de la galaxia. Para eso tienes que ir fuera de la galaxia, lo que digamos que en principio es imposible. Entonces, como no podemos conocer cuál es esa verdad última o no podemos aprenderla, tal vez lo único que podemos hacer es señalarla y darnos cuenta, en mi opinión, de que tiene muchas caras. Esto está muy bien resuelto, que sé que te gusta este tema, en el sufismo, cuando se habla de los diferentes atributos o nombres del absoluto, de la esencia o de la unidad. Primero me di cuenta que estos atributos son uno y que luego siempre tienen que estar necesariamente presentes. Es decir, yo no puedo tener verdad si no tengo también amor, como dices tú. Tiene que ser una verdad encarnada, sentida, vivida, amorosa en el corazón. No puedo tener verdad si no tengo belleza, si no tengo bondad, los trascendentes del ser, que es de los que se ha hablado en toda la filosofía occidental, si no tengo justicia, si no tengo amistad, incluso diría en un sentido trascendente del término. Es decir, todos los grandes atributos de lo divino o todos los atributos, verdad, belleza, bondad, amor, son una misma cosa, son una unidad, están señalando ese absoluto, y a ese absoluto nunca podemos acceder, pero sí podemos como olerlo, olfatearlo o sentirlo un poco sápidamente a través de esos atributos, lo que en el sufismo se llaman los atributos divinos. Qué hermoso, porque entonces podríamos decir ambos, ya aunando Aúnate, sedes, se dice, ¿no? Estos dos sedes. anhelos profundos que existen en ambos desde que éramos niños. ¿Podríamos decir que lo que buscábamos era realmente la sabiduría? O sea, que yo te estaba buscando a ti, tú me estabas buscando a mí. No, no. La Sofía, ¿no? Exacto, La la Sofía. Sofía. Sí, yo buscaba la sabiduría justo en ese sentido, porque es un saber que por una parte tiene un aspecto exterior, digamos intelectual y académico, y un aspecto filosóficamente serio, debe ser así, pero también tiene que ser encarnado y vivido en primera persona. Es decir, tiene que haber, como tú siempre dices, luz y calor, amor y conocimiento. No se puede tener una cosa sin la otra. Aquí recuerdo también esto que se atribuye a Galileo, que dice, que no sé si será real, lo he escuchado varias veces,
Descartes, que decía, bueno, vamos a empezar, Galileo el fundador de la ciencia como modernamente se entiende, que tampoco es así exactamente, pero bueno, decía, vamos a centrarnos primero en la búsqueda objetiva, en intentar entender cómo funciona el mundo exterior y el mundo de los objetos y del sujeto, que es lo realmente problemático, o del alma, ya nos ocuparemos después. Pero entonces parece que esa búsqueda del objeto ha ido ganando espacio, lo ha ido invadiendo todo el ámbito epistemológico, hasta que al final el sujeto ha quedado desplazado y parece que no existe. Hasta que hemos convertido incluso al sujeto en un objeto. Sujeto, por eso, cuando se habla de ciencias, de las ciencias sociales o de la psicología, en realidad solamente tienen sentido como ciencias objetivas, ¿no? Que se puedan observar desde fuera, ¿no? Que el límite máximo, que ahora está en un revival increíble, sería como el conductismo. Entonces, lo que yo creo que pide nuestro tiempo es una reintegración del sujeto, es volver a meter el sujeto en la ecuación. Y yo tengo la sospecha, es muy difícil fundamentar esto en pocos minutos, de que en las diferentes ciencias y saberes, porque las ciencias son distintas entre sí, no hay un único método científico, cuando se mete el sujeto, todo genera como un cierto aroma de paradoja o una implosión en el paradigma. Y esto ocurre hasta en física desde el experimento de la doble rendija en adelante, que cuando el experimento está siendo observado funciona de manera distinta a cuando no está siendo observado. Y si esto pasa en mamá física, ¿no? En la mayor de las ciencias mayores, pues cuánto no va a pasar más en las ciencias del sujeto, en las ciencias psicológicas, las ciencias sociales o en las ciencias humanas. Entonces, volver a coser lo objetivo con lo subjetivo, lo de dentro como lo de fuera, en un saber unificado, que además yo vivo y saboreo en primera persona, eso es a lo que yo llamaría sabiduría. Sí, yo pienso que el anhelo es el de poder entrar a fondo en lo inhóspito de las galaxias, sintiendo que son a la vez el hogar de nuestro corazón, ¿no? Ese sería el punto. Es decir, convertir lo más extraño en íntimo, ¿no? Esta sería la propuesta de unir lo externo, lo interno, el cosmos con el alma, ¿o no? Con la interioridad. Y esto es algo curioso porque se ha dado a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? Es la base realmente de los amantes de la sabiduría, que eran los filósofos griegos, por ejemplo. Lo que perseguían era esto, era poder hacerse todas las preguntas posibles, desde las preguntas pues, más elevadas y complejas de la física hacia las preguntas más hondas de la profundidad de lo humano. Eso es, tejer puentes, como ha sido siempre nuestra vocación, para rescatar el misterio y reencantar el mundo, y que no nos pase como a un profesor de psicología, y esto es una bochornosa anécdota real de la facultad, cuando yo le decía en quinto de carrera, estoy ya acabando mi formación reglada académica y en una facultad de psicología, es decir, en el estudio y la ciencia de la psique o del alma humana, no he escuchado hablar ni una palabra de amor, de sentido, de belleza, ni de nada de lo que realmente me hace importante en mi vida, ¿no? Podríamos decir de esos trascendentes del ser, o en otro lenguaje que ya sabes que me gusta, los fines en sí mismo. Y la respuesta que me dio el profesor, así como con un gran desprecio, fue, bah, eso vaya usted a hablarlo con el peluquero, no con el especialista en la conducta, ¿no? Así que es el verdadero científico. Pero yo tengo otra manera en la que podemos llegar a la sabiduría, al amor y al conocimiento. ¿Cuál es esta manera, Martina? Dime. Dime. No, has dicho yo la tengo. Sí, yo sí. No la tengo, tú sí. La tenemos juntos. La tenemos. La cuña de publicidad, la promoción de este vídeo, que esta vez está promocionado por nosotros mismos. Si Dios quiere, vamos a hacer un curso este año, formación anual en psicología transpersonal y espiritualidad, que irá de octubre a mayo, y este año tendrá el título Viaje a la sabiduría, conciencia y amor. Consciencia y amor. Eso es. Hemos partido un poco de la imagen de la llama o de la vela, que a la vez tiene luz y calor, y de estas dos búsquedas espejadas y compartidas y casi simétricas que tenemos Mardia y yo, del amor y de la verdad, y lo hemos intentado juntar, y como fue una experiencia tan buena la del año pasado, lo repetimos. Un nuevo curso anual en que todos los miércoles 1h30 estaremos aquí con parte teórica, mucha teoría, parte práctica, mucha práctica también, tanto psicológica, podríamos decir, de autoconocimiento y autosanación, como espiritual, en la medida en que esto no es una especie de oxímoron, hacer una práctica espiritual, y por supuesto con muchos apuntes y con mucha bibliografía como Dios manda, que si no Mardia no se queda contenta. Y las sesiones quedarán grabadas, entonces podéis asistir en directo por Zoom, pero van a quedar grabadas para que podáis asistir siempre que queráis y volver a ver los vídeos una y otra vez. Además vamos a contar con algunos invitados, porque siempre invitamos a hacer alguna de las sesiones alguna figura relevante del ámbito que nos ocupa. En este caso hemos invitado ya algunos, han confirmado Javier Meloni, wow. María Toscano, wow. Vicente Merlo, wow. Otros están por confirmar, en cuanto lo sepa lo subiremos a la web. Podéis ver toda la información en psicologiayespiritualidad.com, la web que hemos montado hace unos años, y si tenéis cualquier duda podéis escribirnos a rafaymardia@
@gmail.com. Wow, qué pasada. Y además va a haber un diploma de asistencia, 2 encuentros presenciales en Madrid y el acceso a la comunidad, que es lo más interesante que tenemos, un grupo de gente que igual que nosotros quiere tender puente asombrada ante el misterio y todo el mundo muy de corazón, todo el mundo que ya estamos conociendo de diferentes maneras que están en nuestro grupo de Telegram, que también se tiene acceso con el curso. O sea que es que no se puede pedir más. Yo pagaría por esto 50.000 millones de euros. Son módulos bimensuales, ¿vale? Entonces podéis apuntaros a la formación completa, que son 8 meses, es decir, 4 módulos, o podéis apuntaros a los módulos sueltos. Eso es, cada módulo vale 1.200 euros y la formación completa 3.900. ¿No? No. No, es lo que yo pagaría por esto. Sí, pero no. Pero no, es un cero menos. 120 euros el módulo de 2 meses con todo este trabajo que estamos diciendo, y si el que quiera apuntarse al curso completo, que también nos lo facilita mucho, 390 euros, ¿no? Y hay así algún descuento para O sea, que la ya gente veis que que ya haya marketing- participado. Marketing ninguno tenemos. No, es que es verdad que para mí la clave de la sabiduría también tiene que ver con la Eso, sinceridad. con la forma y la sinceridad. Sin y la sinceridad autenticidad. y humildad no puede haber sabiduría, porque al final llegamos a lo que decía Sócrates de solo sé que no sé nada, ¿no? Que tenía un Entonces, amigo que nos animaba a hacer el funnel de ventas. Decía, no, es que esto lo que tenéis que hacer es nunca digáis el precio, porque entonces así la gente se ocupa en ir a verlo en la web y ya está haciendo un esfuerzo, y entonces es el sesgo del esfuerzo invertido. Además, te estás viendo a ti mismo que ya haces algo para buscar y de, es que me repele todo esto, un funnel de ventas, ¿no? Pues no, 390 euros, no hay marketing. Así es. Más información ahí en la web y continuamos. Una pregunta. Venga. Ya que hoy estoy Adelante. ya como entrevistadora, ¿no? Venga, dime. Esto de la sabiduría perenne, ¿qué te parece? Bueno, para eso me tengo que poner el sombrero para responderte. Es que ahora dice mi madre que estoy muy guapo con sombrero, así Sí que que me lo lo voy a estás. poner. Pareces Humphrey Veo ahí, Bogart. aquí Humphrey Bogart gordito. Pues sí, no, claro. Hay una sabiduría perenne, pero como decíamos antes, no se puede meter el todo en una caja, no se puede envasar el misterio al vacío. Entonces podemos ver ángulos y destellos de esa sabiduría, pero lo que no podemos hacer es tener de nuevo como una forma dogmática, sencilla y lineal en que digamos, no, mira, espera, ya sé lo que es la sabiduría. Punto número 1, Dios es así o no es así. Punto número 2, esto me parece que nunca podrá llegarse, y menos mal, porque eso implicaría que la realidad entera, ¿no? Que esa sabiduría, que es el saber de lo último, la ultimidad, cabe en mi cabeza, y eso sería terrible, ¿no? Yo lo pienso muchas veces, los que creen que ya estamos entendiendo todo o casi todo, normalmente desde una perspectiva muy cientificista, digo, es tremendo esto, es como un mundo que me cabe en la cabeza, sería horrible, yo no quiero ese mundo, ¿no? Gracias a Dios la realidad es infinitamente más compleja de lo que podemos siquiera llegar a soñar. Es muy interesante porque el tema de la sabiduría es casi indecible, es indecible para el marco histórico en el que nos movemos actualmente, ¿no? Sí, Para sí, la sí, actualidad. Parece que hablas a la gente de la sabiduría y se quedan, bueno, pues será tu opinión personal, pero Eso, ¿esto qué es, no? eso. Pero pasa casi siempre, como lo has ido apuntando, por un saboreo de la unidad del ser, que es algo que se puede experimentar, pero no se puede demostrar con palabras. O sea, tú no puedes afirmar la unidad del ser con palabras y pretender que el otro la va a entender con palabras. ¿Por qué? Porque es una experimentación que precede a la palabra, es un estado de ser, un ser mismo que precede a la palabra, de tal manera que solo con el acallamiento interior uno puede acercarse al saboreo del uno. Y en el fondo toda sabiduría está sostenida siempre por ese saboreo del uno, ¿no? Por un lado, por un reconocimiento del misterio, como decías, y por otro lado, por un saboreo del uno. Sí, además en esa bella paradoja de que como estamos hablando del ser, es aquello que nunca podemos dejarlo y de lo que nunca podemos escapar. Es lo único a lo que nunca se puede llegar y lo único de lo que nunca podemos salir, porque es lo único. Entonces se dan ese tipo de contradicciones y de paradojas continuas. Cuando me preguntabas sobre si es posible una sabiduría o una filosofía perenne, yo te respondo que sí y que no, no es una respuesta trampa, porque cuando hablamos de lo más alto y de lo más elevado, de algo que va más allá de la cabeza, necesariamente la respuesta tiene que ser paradójica. Y en el ámbito de lo espiritual casi siempre ocurre que lo contrario a una verdad espiritual es también una verdad espiritual, pero vista desde otro sitio. La paradoja es la forma en que lo superior se presenta a lo inferior, desbordándolo por todas partes. Y sería como intentar meter, como en la famosa Sueño de San Agustín o Mi sueño de infancia, que un día os contaré, los que no lo conozcáis, el océano entero en un cubo o en una caja. Es imposible, entonces lo desborda, lo revienta por todas partes. Así que de alguna manera creo que es una respuesta realmente precisa, filosóficamente precisa, cuando digo que no hay una sabiduría perenne y a la vez hay evidentemente una sabiduría perenne. Son las dos cosas en una. Podríamos decir que el sabio y el santo
comparten camino. Esto es interesante también, ¿no? Es que me lanzo muchas preguntas a mí misma y a ti de repente. ¿Qué te parece esto? ¿Y qué diferencia un sabio de un santo para ti? Pues yo creo que la única diferencia de un sabio de un santo podríamos equiparar a los maestro. amigos de Dios, ¿no? A los maestros espirituales, amigos de Dios en el sufismo se denominan, ¿no? Personas cercanas a la divinidad. Solo hay una diferencia, es el mismo camino, hay solo una diferencia, y es que el santo o amigo de Dios pone el hincapié más en el amor, es decir, en la experiencia mística directa, y el sabio pone más el hincapié en el conocimiento. Yo diría que deberían coincidir, como tú dices, claro, exactamente. Pero a la vez son dos vías que llevan al mismo sitio, en cierto sentido, es decir, llevan a una experiencia muy honda de la unidad, ¿no? Y me gustaría también preguntarte de qué es lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de sabiduría, ¿tú tienes un poco pensado ya qué es lo que quieres decir o qué vas a apuntar o qué prácticas o ejercicios vamos a hacer en este curso? Si vamos a organizar los módulos como una estructura similar al año pasado, vamos a hacer un primer módulo de psicología, un segundo módulo de espiritualidad, un tercer módulo enfocado sobre todo a la consciencia y un último módulo enfocado sobre todo al amor, ¿vale? Y dentro de eso pues vamos a tratar muchos temas, pues desde algunos temas que nos ha pedido la gente que hizo eso iba a comentar. El curso anterior, que nos han pedido que hagamos una sesión específica sobre la culpa, y entonces vamos a trabajar sobre la culpa tanto tú como yo. En este módulo de psicología tú vas a trabajar también con muchos ejercicios prácticos que te han sido útiles en terapia. Claro, yo creo que lo mejor que tengo es eso, 20 años de experiencia terapéutica en la que yo he intentado abrirme de verdad, no ser hermético, sino ser que sería lo contrario, ¿no? Como dejarme empapar de lo que va ocurriendo y aprender de cada paciente. Entonces yo creo que esto es mi mayor tesoro de sabiduría, porque es una sabiduría que ocurre en la propia práctica concreta de la consulta, no es algo solamente que pase en la biblioteca, en el libro o en la academia, sino que ocurre de corazón a corazón, es una sabiduría viva. Entonces voy a intentar, cosa que el año pasado, empecé a hacer un poco, pero estoy estructurándolo y dándole mucha más concreción, hablar de cómo voy ejerciendo yo la terapia para que el propio curso sea también terapia. Yo quiero que en mis clases haya por lo menos 20 minutos o media hora de práctica concreta, en que a lo mejor con una persona nos ponemos a hacer un diálogo terapéutico y si no yo iré proponiendo temas, estructuras y ejercicios de largo recorrido para ir haciendo a lo largo de las semanas y que nos sea al final útil en este sentido de la salud emocional, de la salud hasta espiritual, podríamos decir, y del autoconocimiento. Yo hablaré también de la vida como escuela y cómo podemos ir aprendiendo de lo que nos sucede. Vamos a hablar también de obtener la paz con los ancestros. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en el mundo tradicional se ha dado mucha importancia a este aspecto en concreto y ahora no sabemos exactamente cómo trabajarlo, ¿no? Pues vamos a trabajar esto. En el módulo de espiritualidad le voy a dedicar una sesión a San Juan de la Cruz porque... Pero me lo dices como pidiéndome perdón. No, porque en Un santo en tu espejo lo dejamos, o sea, me parecía tan inabarcable que lo dejamos ahí pendiente, ¿no? Lo tenía pendiente y vamos a dedicarle una sesión a San Juan de la Cruz. Vamos a hablar de prácticas formales y de prácticas no formales, porque una espiritualidad plenamente encarnada, que creo que es la que se está abriendo o la que sugiere el signo de los tiempos, pasa por reconocer también la importancia de la práctica no formal. Pero práctica no formal incluye todo lo cotidiano, pero también incluye, yo qué sé, incluso el deporte, ¿no? Porque claro, caminamos hacia una espiritumaterialidad, por así decirlo. Y luego en el módulo de... Plantearemos también algunos trabajo con símbolos, vamos a trabajar con Parcival, vamos a trabajar con el tarot también, pero con el tarot después de hablar de todos los lenguajes simbólicos. Claro, y un tarot arquetípico y simbólico, no el de la bruja Paquita sentada en la mesita camilla, como a ver si vas a tener el novio Paquito o el novio Juanito, que es Paquito. Eso es, y en los módulos de conciencia y amor pues hablaremos de cómo abrir nuestro corazón, desde pues, el trabajo con los atributos divinos hasta el trabajo con el amor en vertical, el trabajo con el amor en horizontal, etcétera, etcétera. ¿Y tú? Interesante, y además tendremos acceso, todos los que os apuntéis a este curso tendréis un acceso mucho más barato al curso del año anterior que está grabado entero y que es un curso de psicología transpersonal y espiritualidad de pleno derecho, y este es complementario, se puede hacer de manera independiente, pero por supuesto tener acceso al primero será útil, y los que hicisteis ya el primero tendréis una rebaja para este segundo, ¿sí? Así como llamaríamos a esto, como nos decía el de marketing, fidelizamos clientes, ¿no? Fidelizamos. Sí, no, pues todo lo que tú estás diciendo. Yo voy a intentar también dedicar una sesión en cada módulo
a intentar dialogar con vosotros, bueno, la queremos conjuntamente para ver qué es lo que necesitáis e ir adaptando las clases a lo que se necesite. No tener solamente un programa teórico, que también con un montón de temas interesantes, ya os dejaremos en la web el programa completo, sino que esté también vivo, que sea una sabiduría que vaya saliendo de manera horizontal, porque también creemos mucho en la hermandad transversal, en que ya no estamos en un tiempo de maestros espirituales que saben mucho y te lo dicen desde arriba, e incluso de maestros teóricos, sino que hay que irlo co-construyendo entre todos. Y como tenemos una bellísima comunidad y todo el mundo que hemos conocido que nos sigue hasta ahora en encuentros, en cursos, en conferencias es interesante, pues yo creo que va a surgir algo nuevo, bello y que a nosotros mismos nos va a hacer crecer, que es lo que también es lo que queremos, y ya está, me quedo sin palabras. Así que ya sabéis, si queréis apuntaros, inscribiros, entrad en la web y ahí veréis todos los datos, también el programa completo. En principio vamos a ir alternando. A veces dará un día la clase Rafa, un día la clase yo, un día la clase Rafa, un día la clase yo, y luego habrá sesiones en que participarán nuestros invitados y dará la sesión completa el invitado a los que hemos ido nombrando, y otras en las que estaremos los dos como para recoger lo que se ha dado en el módulo y hacer una devolución. Y habrá más invitados y de mucho nivel y luego muchos textos también que vamos a compartir. Pero vamos a hacer entonces la última reflexión. Yo te pongo el sombrero de la sabiduría. Tú tampoco estás mal, con sombrero. Y dime desde ahí, para todo el mundo que nos esté oyendo y cerrar este vídeo de alguna manera, ¿cómo podemos practicar la sabiduría? Un consejo, lo que preguntamos siempre a nuestros invitados, te lo pregunto yo a ti, un consejo práctico y concreto que nos lleve a abrir el corazón entendido como órgano de conocimiento con C mayúscula, o que nos lleve a que nuestra vida sea un poco más sápida, a saborear más la vida. Para mí hay dos cosas esenciales, ¿no? Y tienen que ver, una, poder leer todo lo que nos sucede como espejo, en particular estar muy atentos a nuestra propia biografía, a lo que nos va aconteciendo y desde ahí dialogar con eso. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo me siento con lo que me ha pasado? ¿Cómo se relaciona lo que me ha pasado con el resto de mi vida? ¿Cómo se relaciona lo que me ha pasado con la vida de mis padres, de mis ancestros, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, es un diálogo, por eso a mí me gusta tanto trabajar con la escritura terapéutica, para tomar conciencia de lo que nos va pasando. Y entonces todo lo que nos sucede es espejo, por un lado, y luego también hay una llave constante en todo lo que nos sucede, es decir, una invitación a abrir nuestro corazón siempre a algo que nos es ajeno en principio, es decir, que nos es completamente misterioso, pero que viene a ensanchar nuestro espacio de acogida. Es decir, viene a que en la escuela en la que se desarrolla nuestra vida tenga de repente unas paredes más amplias. Entonces, en la medida en que eso se va dando, poco a poco nos hacemos conscientes de que cada vez sabemos menos, por un lado, y por otro lado nos vamos hermanando con la vida. Cada vez la vida nos chirría menos. Entonces, la vida nos chirría menos y nos armonizamos con la vida y con lo real, por un lado, y a la vez nos vamos abriendo cada vez más al misterio, ¿no? Y a la conciencia plena, porque es en el fondo la sabiduría tiene que ver con la humildad y con la sinceridad, a la conciencia plena del no saber. Es paradójico, por supuesto. No, y además de eso se trata, de que el corazón se vaya haciendo capaz de todas las formas, o en otro lenguaje, que se vaya haciendo más y más grande cada vez hasta que al final nos quepa dentro el universo entero, ¿no? La realidad entera, y sea capaz de ser abrazada y acogida con conciencia y amor, o sea, con sabiduría. Eso es. Bueno, no hemos hecho, también otra cosa que tendríamos que haber dicho y que no lo hemos hecho es quiénes somos nosotros para dar este curso. Y se nos ha olvidado también otra cosa. Vamos a hacer una primera sesión gratuita el 1 de octubre en directo vía YouTube, me parece. El YouTube, sí. Pues para que podáis ir un poco haciéndose a la idea de cómo se va a desarrollar el curso. De cómo va a ser la dinámica, si os interesa, y que así podéis elegir con más información. Y yo quiero decir que Mardia es idónea para dar este curso, no solamente por su carrera académica, que es brillantísima, impresionante para mí, que ya sabéis que tiene 2 carreras, la mejor de su promoción en una de ellas, filología e historia, el doctorado, un montón de artículos publicados en revistas de todo tipo, un montón de libros, de publicaciones, sobre todo es escritora, pero lo más importante de todo eso es que los dos llevamos, yo que sé, ya media vida en una práctica espiritual continua en diferentes tradiciones, sobre todo cristianismo y sufismo, tal vez nuestra práctica concreta más en el sufismo, pero en una apertura y en un amor hacia todas las tradiciones y en un intento de comprender y de abarcar en la medida que podamos las diferentes tradiciones, y eso hace además que tú lleves una vida totalmente de corazón. Tus textos me encantan. Totalmente. Porque ojalá, o al menos este es nuestro intento declarado, ¿no? Que es tal vez lo más que podemos decir, y toda tu literatura es totalmente de corazón. Gracias.
Y Rafa Millán, además de soportarme cada día en la vida cotidiana y Bueno. compartir conmigo casa, hogar y 5 hijos, Bueno, que no está mal. no está mal, ¿eh? Ahora que lo dices así dicho. Además de eso, es psicólogo sanitario con más de 20 años de experiencia en consulta privada. Es escritor, ha publicado además libros sobre psicología y libros sobre sufismo, de tal manera que ha manejado los dos ámbitos en su literatura, tanto la psicología como la espiritualidad. Ha participado en medios a lo largo de toda su vida y para mí es especialmente interesante esa búsqueda incansable, constante, que lo ha acompañado siempre de la verdad. Es más, siento que él está dispuesto, ama más la verdad que a sí mismo, ¿no? Esta me parece una de sus cualidades, es una de las cualidades que me han enamorado siempre de él. Sí, por eso, aunque yo haya hecho la carrera de filosofía, de psicología y el máster de filosofía en la Complu, yo siento que lo que soy sobre todo es filósofo, porque lo que no puedo evitar es como reflexionar sobre lo último. Para mí es como respirar y estar leyendo a filósofos todo el tiempo. Entonces yo casi, independientemente de los títulos académicos, me consideraría en un sentido arcaico del término un enamorado de la verdad, un filósofo o de la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Cualquier cosa, psicologiaespiritualidad.com o escribirnos a rafaimardía@gmail.com. Muchas gracias y bendiciones.